entre comillas, sencillas porque las conocemos, pero tienen su espina. Tienen su espina, mis amados. Y me vino la pregunta porque he estado analizando muchísimas situaciones que están pasando a veces entre nosotros, del por qué nosotros muchas veces no recibimos la verdadera libertad que anhelamos. El por qué no estamos viviendo conforme lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, frente a esa disyuntiva, las negritas se pueden. Ah, ok. No, está bien. Está bien. Gracias. El por qué muchas veces nosotros no recibimos bendición. Y ahí fue cuando el Señor viene y me pregunta, ¿es que acaso puede mi pueblo pecar deliberadamente? ¿Acaso pueden ellos manejar las cosas como ellos creen que es? Y vamos a entrar en la palabra a ver por qué el Señor hizo esta pregunta. Segunda de Pedro 2, 7 al 9, por favor, váyanse a este pasaje. Y vamos a ver ejemplos de personas que pecaron, entre comillas, deliberadamente. ¿Qué personas pecaron en la Biblia deliberadamente? Menciónenme. Personas que ustedes hayan, segunda de Pedro 2, 7 al 9. ¿Qué personas ustedes vieron que pecaron deliberadamente entre la palabra? Sansón, David. ¿Quién más pecó deliberadamente en la Biblia? El que Salomón fue deliberado totalmente. Jonás, porque aún el Señor diciéndole ve, no fue. Acuérdese, yo no voy a predicar, voy a conversar con ustedes. Así que ustedes van a estar conmigo en el mismo tema, ¿sí? Es más, voy a leerles algunas cosas, pero no voy a predicar, voy a conversar con ustedes. Primero, cuando nosotros pecamos y lo hacemos de manera deliberada, a nuestra vida vienen consecuencias. ¿Cierto que sabemos esto? Y esas consecuencias que llegan a nuestra vida van a detener en parte el futuro glorioso que Dios tiene destinado para nosotros. Leyó ahorita nuestro hermano Diego que nosotros nos debemos de guardar ¿de qué? ¿De qué pecado mencionaba Romanos? De las borracheras, de las orgías, de todo esto, ¿cierto que sí? Ay, Dios mío bendito. A veces yo digo, pero Señor, ponga a Darío a hablar de estas cosas. Bueno, primero el Señor estableció un proceso para que cuando uno enfrenta a un creyente que peca, pueda tener la libertad de saber que esa dirección que estamos dándole es conforme la palabra. Ustedes han visto que la mayoría de las personas viene a nosotros y nos dice, pastor, pastora, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero si nosotros no enseñamos la palabra conforme está escrito, vamos a tener un pueblo atado. Y hoy el Señor lo que quiere es liberarnos. El Señor estableció un proceso para que nosotros fuéramos libres, pero ese proceso para ser libre tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? ¿Cómo es que realmente nos queremos mover? Y a veces a usted le parecerá que decir una mentira no es el suficiente pecado y que hay otras cosas que son más pecado. Pero se acuerda que el domingo pasado o ese domingo decía el pastor Darío, es que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios todo pecado es el mismo. Él no lo mide. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y está aquí en Mateo 18, 15 al 20. Lo voy a leer a favor de ustedes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a unos dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mire todo el proceso. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De este versículo tan espinosito quiero que hablemos. ¿Ustedes qué piensan de una persona que peque? Aquí, ¿quién no peca? Álceme la mano el que no es pecador acá. Pero es cierto que a veces tenemos pecados por allá guardaditos que nadie conoce, que nadie sabe. Entonces, ahí que toca. ¿Será que en esos momentos, si usted viene y le cuenta a un hermano, el hermano tiene que divulgar ese pecado suyo? ¿Entendieron bien el contexto de la lectura? De esto no se trata, pero se trata de que si yo, como pastora de esta iglesia, peco, ustedes me tienen que hacer a mí un juicio. ¿Sabían esto? Si ustedes me descubren a mí un pecado o descubren que yo estoy haciendo algo indebido, ustedes tienen que acercarse a mí, 2 o 3 de ustedes, y hablar conmigo. Si yo no caigo en cuenta y pido perdón a la iglesia, entonces ustedes lo publican a la iglesia. Y si la iglesia no decide, Dios decide. Y la iglesia normalmente debe decidir atarme. ¿Cómo me ata? ¿Cómo se llama eso? Disciplina. Yo los quiero llevar a esto porque nosotros tal vez estamos un poquito enseñados a ver que los pastores nos pasan y nos pasan, y siendo bautizados cometemos adulterio, y siendo bautizados cometemos fornicación, y siendo bautizados hacemos y deshacemos. Y los pastores son ahí. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué estoy en este conversatorio sencillo con ustedes? Porque el Señor pidió disciplina. Bueno, notemos el proceso de la disciplina que Jesús estableció. Primero, Él determina si la persona si ha cometido un pecado. Eso lo determina el Señor. Y luego la persona que está con nosotros, si confiesa y nosotros podemos seguir el proceso con ellos, es libre de eso, ¿verdad? Pero si no confiesa y lo guarda y el Señor nos lo dice a nosotros, ¿qué pasa? Nos toca confrontarlos. Nadie que persiste en el pecado prospera. Y esto es a lo que yo quiero llegar, y es muy sencillo lo que hoy voy a hablarles como introducción. Imagínense, esto es una introducción. Nadie que persiste en el pecado prospera. Y yo quiero la iglesia libre, desde aquí para allá. Todo en lo que nosotros estemos persistiendo, que no sea de Dios, que llegue hasta hoy, en el nombre de Jesús. ¿Con qué fin, amados hermanos? Que veamos la mano del Señor puesta sobre nuestras vidas en bendición integral. Y cuando se habla de bendición integral, estamos hablando de lo físico, lo espiritual y lo material. Y ustedes y yo hemos pasado muchos procesos para quedarnos soportando situaciones difíciles porque no sepamos vivir de una manera integral delante del Señor. Así que la invitación sencilla en esta noche, y no los dejé ni leer el pasaje que les di por ahí porque dije, ¿para qué los voy a regañar hoy? Ya les voy a hablar de algo más. Es que por favor comprendamos, si queremos ver bendición en nuestras vidas, y si quieren ver un poquito reposado a su pastor Darío, es mi consejo, no le pidan ore, ore, ore por mí. Ustedes se van a acercar al Señor y le van a decir, Padre, yo reconozco, esto es lo que yo tengo mal. Yo he pecado de esta y esta manera. Y ahora en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes a superar este pecado porque no soy capaz en mis fuerzas.
Solo no puedo, te necesito a ti. Y cuando usted le diga al Señor que lo necesita, Él va a venir en su ayuda. Y usted va a intentar alejarse del pecado. Si usted no intenta alejarse del pecado, el Señor no va a obrar a favor suyo. Amén, amados. Yo lo animo en el Señor a que lo haga, porque créame que me fue difícil decirles esto. Quiero que abramos nuestras Biblias, denme un segundo, yo busco acá. Denme un segundito, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 4:29. Hechos 4:29. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies un momento, por favor. Hechos 4:29. Vamos a orar con esta frase, pensando en esta frase. Voy a leerla. Dentro de la incertidumbre hay un regalo oculto, al otro lado de tu perseverancia hay una transformación hermosa. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias y te bendecimos por estar con nosotros. Te alabamos y te glorificamos porque eres muy bueno, Padre. Porque tu misericordia y tu amor han estado con nosotros. Porque hemos sentido cómo tu mano nos ha sostenido. Porque hemos sentido, Señor, que has sido fiel para con nuestras vidas. Y a pesar de nosotros mismos, no nos has abandonado. Y por eso estamos muy agradecidos en esta hora contigo, Señor. De manera muy especial queremos pedirte en este momento, Señor. Así como un día te dijo el salmista, examíname. Examínanos, Señor. Mira todo lo que hay en nuestro corazón. Sabes todas las luchas que tenemos y sabes que no queremos deshonrarte. Estamos en una lucha constante entre el bien y el mal, Señor. Estamos en una lucha constante entre nuestro espíritu y la carne. Y a veces sentimos que nuestra carne va ganando. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, permítenos disfrutar de tu grandeza, de tu señorío. Y verla reflejada a través, Padre Celestial, de la libertad de nuestro espíritu. Satúranos con tu presencia, Señor. Satúranos con tu poderoso espíritu, Señor. Libéranos. Libéranos, Padre de la gloria. Santifícanos. Porque no queremos, oh Dios soberano, seguir en el pecado día tras día. Hebreos 10 nos dice, Señor, ahí está escrito, que si pecamos deliberadamente, no habrá más remisión por nuestro pecado. Por eso ayúdanos, oh Dios, porque tu sangre, Jesús de Nazaret, no puede ser derramada todo el tiempo por nosotros. Ya fue derramada una sola vez. Y queremos, oh Padre Celestial, que tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret, tenga ese valor en nuestra vida. Y que podamos disfrutar, Señor, de los beneficios de obedecerte. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Y hoy reconocemos nuestro pecado ante ti y nuestra falta. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor. Y que seas misericordioso para con nosotros, bondadoso para con nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Les cuento que mientras oraba, veía una mujer gigante con unos zapatos de plataforma de esos que usan mucho los muchachos cuando se ponen ropa de mujer, ¿sí? Grandes, así, grandototes. Y la cabeza le pesaba. Haga de cuenta estilo una persona, ¿cómo es?
drag queen, así, pero grande, pero era una mujer, pero era exagerada, ¿sí? Y se escondía detrás de un matorral. Y mientras ella se escondía, el Señor me decía así, yo no quiero que se escondan porque es tan grande su pecado que es notorio. Cada uno de nosotros, yo en el nombre de Jesús, y espero que ustedes en el nombre de Jesús nos desatemos hoy y evaluemos qué puede haber por ahí y desatémonos de todo eso en el nombre de Jesús. A mí me preocupa porque cuando uno recibe la palabra es el más implicado. Dios tenga misericordia de nosotros. Leo para ustedes una historia. Parecía una panadera enloquecida. En cuanto empecé a raspar nuestro techo escarchado, quedé cubierta de yeso blanco y supe que tenía un tremendo problema. Cuando afronté esta pequeña renovación, calculé que me tomaría un fin de semana y unos cientos de pesos para completarla. Y en tan solo 5 días y horas pude darme cuenta que mis expectativas estaban muy lejos de la realidad. Muchas veces las renovaciones tienden a tomar más tiempo de lo que pensamos y resultan diferentes a lo que lo imaginamos. Lo mismo es cierto para las transformaciones espirituales. En el pasaje bíblico de hoy, estoy leyendo un devocional, en el pasaje bíblico de hoy, Lucas, el escritor de Hechos, reveló una transformación notable en los discípulos de Jesús, y estos discípulos eran Pedro y Juan. Ya no se escondían tras puertas cerradas. Miren lo que dice Juan 20:19, por favor. ¿Ustedes se acuerdan que hacía Juan? Perdón, alguien lo lee. Vamos a leer varios versículos. Juan 20:19. ¿Ustedes se acuerdan lo que hacían ellos escondidos? De cierta manera cuestionaban lo que hacía Jesús. ¿Lo tienen? Juan 20:19. Jesse, tú buscas por favor Hechos 1:6. Gordo, se me hace el favor, Hechos 1:10. Empezamos con Juan 20:19. ¿Quién lo tiene? Sin pena. Hermano, usted lo tiene. Amén. Amén. Entonces mire que cuando Juan y Pedro recibieron el poder del Espíritu Santo, ya no se escondían tras las puertas, ¿verdad? Ya no estaban inseguros porque estaban alrededor los judíos buscando para destruirles, sino que ellos al recibir el Espíritu Santo se les fue dada también una orden, que impartieran de lo que Dios les había dado, que impartieran de lo que Jesús les había dado. Ahora que dice Hechos 1:10, 1:6, perdón. Amén. Hasta ahí. Cierto que es un interrogante muy grande entre nosotros pensar en este momento hasta cuándo estaremos aquí en la tierra. ¿Alguien se ha hecho ese interrogante? ¿Hasta cuándo será que nuestro tiempo es aquí en la tierra? ¿Pasará esto? ¿Cuánto tiempo se demorará? ¿Qué espacio tenemos nosotros para vivir? ¿Veremos crecer nuestros hijos? ¿Veremos ver nuestra generación?
pues al menos yo vi crecer mis hijos, pero ¿será que veré mis nietos? Todo eso nos preguntamos, ¿verdad? ¿Será que el Señor va a llegar antes de que nosotros partamos a la presencia de Él? ¿Qué va a pasar? Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. Nuestra respuesta, yo creo que ninguno la tiene. Usted tiene la seguridad de saber que va a vivir hasta que antes de que venga el Señor o que usted lo va a tocar la venida de Cristo. No tenemos esa respuesta, pero sí podemos vivir en este mundo como seguidores de Él, haciendo su voluntad, llevando el Evangelio a toda criatura, moviéndonos según el principio de Él, sabiendo que tenemos la unción más maravillosa que puede tener el ser humano, sabiendo que estamos revestidos del mejor poder que puede tener el ser humano. ¿Y cuál es ese poder maravilloso? El Espíritu Santo. Entonces podemos avanzar seguros que Él está con nosotros. Hechos 1:10. Uh-huh. Entonces la idea aquí era que ellos debían de haber de pronto corrido aterrorizados. Ellos de pronto, si a nosotros en este momento se apagan las luces aquí, todo queda oscuro y se nos paran dos varones de vestiduras blancas aquí bien gigantes, ¿qué sentimos? Pues yo sentiría temor. Yo sentiría temor porque todos nosotros como seres humanos tememos a lo desconocido. Esa es nuestra naturaleza humana. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado ver demonios feos. Álceme la mano el que le ha tocado ver un demonio feo. Y en ese sentido, y te has quedado relajada. Cierto que es un terror muy horrible. Digan lo que quieran decir. Es que el pastor Darío echa fuera demonios, Nancy echa fuera demonios. Yo no echo fuera demonios ni el pastor Darío. Es Dios quien echa fuera Jesús es el que echa fuera los demonios a través de nosotros. Entonces nosotros como seres humanos, ¿qué sentimos? Terror, hermanos. Y si se nos presentan adelante y nos dicen, que también corro porque eso es miedoso. No nos digamos mentira, que el que venga a decir que es que no siente, eso no es así. Nosotros sentimos temor, ¿sí? Y lo que nos hace fuertes, valientes, es el Espíritu de Dios. Pero hay momentos, hermanos, en que uno ve rostros en el piso y uno quiere salir corriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque es la transformación de lo que está ahí adentro, que nosotros sabemos que no es bueno, entonces nos da susto. Y cuando uno siente que la pielecita se le vuelve de gallina, ¿qué? Entonces, mis amados, ese temor desaparece en el momento que estamos ahí, aunque después quedemos con las piernitas como un abanico, pero en el momento que nosotros estamos ahí es como que si sintiéramos una fuerza tan sobrenatural que lo que empezamos a hacer es a desarrollar la obra del Señor, pero que sentimos temor, claro, hermanos, porque no somos falibles, ¿verdad? Nosotros somos personas que cometemos muchísimos errores y hay que tener temor. ¿Quién ora así? Vamos a mirar quién ora así. En Hechos 4, 29, 30. Amor, ¿me ayuda? Hechos 4, 29, 30. Mire, sí, sí, mi amor. Mire esta oración. Gracias, amor. Mírela como está declarada. Dice, ahora Señor, considera sus amenazas. ¿Quién se viene en contra de nosotros a amenazarnos? ¿Quién se viene en contra de nosotros a decirnos no vas a ser capaz? ¿Quién se viene en contra de nosotros a decirnos tu hogar, tu familia se va a acabar, esto no va a funcionar, este negocio se va a caer? ¿Quién viene en contra de nosotros? Satanás. Pero a veces Satanás usa bocas de personas, ¿cierto que sí? Para atarnos, bocas de personas para desearnos el mal, bocas de personas para tratar de estorbar la obra del Señor, para que corramos como cobardes, sabiendo que tenemos el espíritu de poder dentro de nosotros. Entonces, ¿quién ora así? Los hijos de Dios oran así. ¿Cómo oran? Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. No solo es orar por nosotros en el momento,
sino orar por los que oran también por nosotros, para que esa oración sea escuchada delante del Señor. Y cuando esa oración es escuchada delante del Señor, lo que nosotros anhelamos se va a hacer una realidad. Porque primero nosotros debemos de aprender a pensar en los demás. ¿Sabía usted eso? ¿Quién es el siervo de siervos? Jesucristo, siervo de siervos. Él pensó en él, pensó primero en los demás. Ese pensamiento transformador no se produce de la noche a la mañana. Y esto sucede en los lugares inciertos de la vida, donde Dios remodela nuestro corazón, derribando nuestros orgullos y ajustando nuestras propias prioridades a sus prioridades. Cierto que la vida a veces nos da cambios tan inesperados. Hoy conversaba con mi hermano Neil un buen rato. Y mi hermano Neil me decía, deja que Nelson se gradúe, mi niño se gradúa el 19 de julio, deja que se gradúe y te vienes que te necesito, tal cosa. Y yo, porque necesito que cumplas una función espiritual y hagas tal cosa y tal otra. Y cuando uno mira cuando yo miro acá todo lo que yo tengo que hacer y mi hermano me está diciendo que me voy a ir casi 6 meses para Estados Unidos, ustedes saben lo que siente mi corazón. Cuando yo hoy hablaba con 2 niñas allá, el Señor me decía, mira lo que tienes que hacer. Es más, me dijo, por eso te tengo estudiando lo que estás estudiando. A mi manera lo ejercerás. Y yo decía a Dios, ¿cómo puedo yo dejar cosas que son prioritarias? Cierto que a veces tenemos que tomar decisiones que nos afectan muchísimo y que nos causan mucho dolor. ¿Y cuántas cosas tenemos que dejar por aceptar hacer la voluntad del Señor? Pero que se haga su voluntad. Amén, hermanos. Ahora, amados hermanos, hay un pensamiento transformador que se produce en los cristianos. Y ese pensamiento transformador que se produce en los cristianos solo se produce, válgame la redundancia, cuando el Espíritu Santo ha tomado control de nuestra mente, no más. Entonces ahí nuestra dirección, vamos a decirlo así, se abre. Nuestra mente se abre. Y lo que nosotros somos y vamos a hacer, ya no lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos antes. Porque entonces ya el Señor viene a tomar control de nuestra mente y de nuestro corazón. Y empezamos nosotros a mirar las cosas desde una perspectiva muy diferente a lo que lo mirábamos primero. Entonces ahí ya no está tan interesado usted y yo en nuestro hacer. Sí, lo que voy a hacer es esto, yo voy a ir a tal lugar, yo me voy a mover en tal cosa, yo voy a crear tal negocio, yo voy a hacer esto y aquello. No, ya empezamos a interesarnos más por nuestro ser. Porque ya entonces entendemos lo que está escrito en la palabra. Cuando ahí nos dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Empezamos a entender esto que se nos es tan difícil. Hermanos, si hay algo difícil para el cristiano es entender esta parte. Este pensamiento transformador no se va a producir en nosotros de la noche a la mañana. Y no se produce en lugares inciertos. ¿Cuáles son esos lugares inciertos de nuestra mente? ¿Será que puedo? ¿Será que sí? Hoy sí oro, mañana no. Creo eso, no, esos lugares inciertos, ahí no se va a producir nada de eso. La transformación de nuestro corazón y de nuestra alma a menudo ocurre, amados hermanos, cuando ni cuenta nos damos. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que he tenido luchas y luchas y luchas por años con determinadas cosas? Y de un momento a otro abre los ojos y dice, ay, ya yo no hago esto. Ay, ve, ya yo dejé de hacer esto otro. ¿Cierto, amados hermanos?
Y de pronto nos hemos pasado una vida entera orando por eso y orando por eso, y cuando de un momento a otro la gloria y la honra para nuestro Señor, dejamos de hacerlo. Y quizás en ese momento nosotros nos preguntemos, ¿esto cuándo fue que pasó? Y es que yo me lo he preguntado, amados. Ahora, lo que nosotros en este momento, que todavía tenemos luchas, todos tenemos luchas, debemos de preguntarnos es cuándo podré salir de esta situación. Y decirle al Señor, en tu poder, bajo tu gracia, bajo tu dirección, yo voy a salir de esto en el nombre de Jesús. Porque hermanos, nuevamente les digo, en nuestras fuerzas no podemos. Amén, amados. Segunda de Corintios 4:17, lo voy a leer a favor de ustedes. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Nueva versión internacional. Pues los sufrimientos que nosotros ahora padecemos producirán una gloria eterna. Y usted dirá, oigan a la pastora. Sí, amados. Sea cual sea el sufrimiento que usted esté padeciendo, mañana usted será más fuerte. Acuérdese de Pablo. Acuérdese de Pablo. ¿Usted cree que fue fácil para Pablo ser el matón? Usted sabe que Pablo era un matón, ¿cierto que sí? Y luego ver a los que le mató la familia, hombre, habiendo sido él el que le entregaron el manto de Esteban. Imagínese usted esa barbaridad. Es que eso yo no lo supero. No, es que es insuperable, en serio. Si la Biblia habla de Esteban como un hombre justo, es que el Señor diga que un hombre es justo, es algo muy sobrenatural. Y decir que Esteban era un hombre justo y don Pablo recibir el manto y hacerse a un lado y ver cómo lo apedreaban, porque él fue de chismoso a decir todo lo que dijo en contra de él. Esa es la palabra, hermanos. Él fue de detractor, de boquifloja a decir todo para que lo mataran. Y luego él venir en el camino y decir el Señor, este me es instrumento útil, es que el Señor también lo pone, ¿cierto? Este me es instrumento útil, ¡pran! Lo derribó de ese caballo, lo deja ciego. ¿Ustedes no creen que así ciego como estaba Pablo era un blanco muy fácil para que nosotros lo hubiéramos cogido si estuviéramos ahí en ese tiempo? Hermanos, una Nancy le da aunque sea un chancletazo. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué provocó en los corazones de aquellos que estaban alrededor de él? Una paciencia y un amor hacia él. Y de esto nosotros tenemos que aprender como iglesia. Todos nosotros de alguna manera tenemos en este momento todavía una ceguera. Todos. De una u otra forma todavía ahí estamos así. Pero cuando el Señor entra a nuestro corazón, amados hermanos, Él va quitando eso poco a poco, no es de una vez. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, ¿qué debemos de hacer con aquel que vemos que todavía le falta abrir bien el ojito y que todavía está así como Popeye? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ahora digan que es que como yo soy de los 80, estoy mencionando esa Popeye. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer, amados? Tener paciencia con ellos y amarlos de todo corazón. Esa es nuestra labor como siervos. Y siervo no es solamente estos que están aquí parados. Ustedes todos allá son siervos del Dios Altísimo. Y su labor con aquel que está a su lado, que usted siente que tiene una falta, una dificultad, ámelo. Atráigalo a su corazón y muéstrele que ese pecado fue tan grande o tan pequeño como el suyo. Y lo único que usted tiene que hacer es enseñarle que si él a usted en algún momento no le hizo así, y si le hizo así, usted no. En el nombre de Jesús. Amén, amados. Porque todos para el Señor somos muy valiosos.
y Él nos ama tal como somos. Mire, nos ama tanto que nos corrige. Yo no había visto una iglesia más regañona que esta. Pero ustedes saben qué es eso. Puro amor. Puro amor, se lo aseguro. Porque la iglesia que está pasando y pasando y pasando y pasando y pasando el pecado no ama a sus ovejas. Dios nos ama tanto que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Siéntanse amados, comprendidos por el Señor, no rechazados ni juzgados. Amén, amados. Así no. Termino con este versículo. Nuevamente lo leo para ustedes. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Descanse en el Señor. Amén. No importa lo que usted esté viviendo hoy. Para Dios, eso no es nada. Y Él puede en un momento transformar esa circunstancia y esa situación y glorificarse en su vida de una manera sobrenatural. Hay un libro que le recomendé el domingo. Por favor, léanselo. ¿Cómo fue el libro? Pies de siervas en lugares ¿qué? Altos. Hermoso. Una alegoría preciosa. Y le voy a recomendar a las dos niñas que hablaron conmigo hoy. Y aquí. Sí. Sus cicatrices son hermosas, sí, para Dios. Por favor, se van a leer esos libros. Y se van a sentar conmigo y lo van a debatir. Son tan importantes para el Señor. Y Él no está viendo más allá de lo que ustedes creen. Yo clavo. El Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones, hermanos. Les invito a ponerse en pie, vamos a adorar a nuestro Dios.